Imaginemos por un momento que tuviéramos la posibilidad de rediseñar la civilización humana desde sus cimientos. ¿Qué tal si, hipotéticamente hablando, descubriéramos una réplica exacta del planeta Tierra y la única diferencia entre este nuevo planeta y nuestro planeta actual fuese que la evolución humana nunca ocurrió? Sería un cuadro en blanco, nada de países, ciudades, contaminación, partidos políticos, tan solo un entorno impoluto y abierto. ¿Qué haríamos entonces? Bien, primero necesitaríamos una meta. Y podemos estar seguros al decir que esa meta será sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, sino hacerlo de una manera óptima, saludable y próspera. La mayoría de la gente, de hecho, desea vivir y preferirían hacerlo sin tener que sufrir. Por lo tanto, la base de esta civilización debe ser de apoyo y, por consiguiente, sostenible para la humanidad. Tomando en cuenta que las necesidades materiales de todas las personas del mundo y a la vez intentando eliminar cualquier cosa que pudiera dañarnos a largo plazo, con esta meta de sostenibilidad máxima, la siguiente pregunta concierne a nuestro método. ¿Qué tipo de enfoque escogemos? Bueno, veamos. La última vez que me fijé, la política era el método de operación social en la Tierra. Entonces, ¿qué nos dicen las doctrinas de los republicanos, liberales, conservadores o socialistas sobre el diseño de la sociedad? Absolutamente nada. Bien, ¿qué hay de la religión? Seguramente el gran creador tuvo que haber dejado unos planos en algún lugar. No, tampoco. Al menos nada que se pueda encontrar. Entonces, ¿qué nos queda? Parece que algo llamado ciencia. La ciencia es única porque sus métodos exigen que las ideas propuestas no solo sean probadas y repetidas, sino que todo lo que la ciencia propone es también inherentemente falsable. En otras palabras, a diferencia de la religión y la política, la ciencia no tiene ego, y todo lo que sugiere acepta la posibilidad de resultar erróneo finalmente. No se ata a nada y evoluciona constantemente. Bueno, eso suena bastante natural para mí. Entonces, basándonos en el estado actual del conocimiento científico a principios del siglo XXI, junto con nuestra meta de máxima sostenibilidad para la población humana, ¿cómo empezamos el proceso mismo de construcción? Bueno, la primera pregunta que hacer es, ¿qué necesitamos para sobrevivir? La respuesta es, por supuesto, recursos planetarios. Ya sea el agua que bebemos, la energía que usamos o las materias primas que utilizamos para crear herramientas y refugio, el planeta alberga un inventario de recursos, muchos de los cuales se requieren para nuestra supervivencia. Así que dada esa realidad, se vuelve crítico averiguar qué tenemos y dónde está. Esto significa que debemos llevar a cabo una investigación. Simplemente localizamos e identificamos cada recurso físico del planeta que podamos, junto con la cantidad disponible en cada ubicación, desde los depósitos de cobre a las ubicaciones más potentes para granjas eólicas para producir energía, a los manantiales naturales de agua potable, a la evaluación de la cantidad de peces en el océano, a las mejores tierras arables para cultivar comida, etc. Pero como los humanos vamos a consumir estos recursos a lo largo del tiempo, entonces nos damos cuenta de que no solo necesitamos localizar e identificar, también necesitamos monitorizar. Necesitamos asegurarnos de que no se nos acabe nada de esto. Eso sería malo. Y eso significa no solo monitorizar nuestras tasas de utilización, sino también las tasas de regeneración terrestre. Por ejemplo, ¿cuánto tarda, digamos, un árbol en crecer o un manantial en volverse a llenar? Esto se llama equilibrio dinámico. Es decir, si acabamos con los árboles más rápidamente de lo que tardan en crecer, tenemos un grave problema, debido a que no es sostenible. Entonces, ¿cómo se mantiene un inventario particularmente cuando nos damos cuenta de que todo está esparcido por todas partes? Tenemos grandes minas de minerales en lo que llamamos África, concentraciones energéticas en el Medio Oriente, inmenso potencial de energía mareomotriz en la costa atlántica de Norteamérica, el suministro de agua fresca más vasto en Brasil, etc. Bueno, una vez más, la vieja y querida ciencia tiene una sugerencia. Se llama teoría de sistemas. La teoría de sistemas reconoce que el tejido del mundo natural, desde la biología humana a la biosfera terrestre hasta la atracción gravitacional del propio sistema solar, es solo un sistema enorme, unido sinergéticamente, completamente interconectado. Al igual que las células humanas se conectan para formar nuestros órganos y los órganos se conectan para formar nuestros cuerpos, y ya que nuestros cuerpos no pueden vivir sin los recursos terrestres de alimento, aire y agua, estamos intrínsecamente conectados a la Tierra, y así sucesivamente. Así que, como la naturaleza sugiere, reunimos todo este inventario e información de monitorización
creamos un sistema para administrarlos, un sistema global de administración de recursos, de hecho, para contabilizar todos los recursos relevantes en el planeta. Simplemente no hay alternativa lógica si nuestro objetivo como especie a la larga es la supervivencia. Tenemos que administrarlo en conjunto. Habiendo comprendido esto, ahora podemos considerar la producción. ¿Cómo lidiar con todo esto? ¿Cuál será el proceso de producción y qué necesitamos considerar para asegurarnos de que sea lo más optimizado posible para maximizar nuestra sostenibilidad? Bueno, lo primero que sale a relucir es el hecho de que necesitamos constantemente intentar conservar. Los recursos del planeta son esencialmente finitos, entonces es importante que seamos estratégicos. La clave es la conservación estratégica. Lo segundo que reconocemos es que algunos recursos realmente no son tan buenos como otros en cuanto al rendimiento. En realidad, algunas de estas cosas, cuando son puestas en uso, tienen un efecto terrible en el medio ambiente, lo cual invariablemente afecta a nuestra propia salud. Por ejemplo, el petróleo, los combustibles fósiles, no importa cómo lo abordemos, liberan algunos agentes bastante destructivos en el medio ambiente. Por lo tanto, es crítico que hagamos lo posible por usar tales cosas solo cuando sea realmente necesario, si se da el caso. Afortunadamente vemos muchas posibilidades solares, eólicas, mareomotrices, undimotrices, geotérmicas y de diferencial térmico para la producción de energía, por lo que podemos idear estrategias objetivas sobre qué usamos y dónde, para evitar las que se podrían llamar retroacciones negativas, o cualquier cosa que resulte de la producción o el uso que dañe el medio ambiente y por lo tanto a nosotros mismos. Llamaremos esto seguridad estratégica para asociarlo a nuestra conservación estratégica. Pero las estrategias de producción no se detienen ahí. Vamos a necesitar una estrategia de eficiencia para la propia mecánica de producción. Y lo que encontramos es que hay apenas 3 protocolos específicos a los que debemos adherirnos. 1. Cada bien que producimos debe de ser diseñado para durar tanto como sea posible. Naturalmente, cuantas más cosas se estropeen, más recursos necesitaremos para reemplazarlas y más desperdicio será producido. 2. Cuando las cosas se estropeen o dejen de ser útiles por cualquier motivo, es crítico que cosechemos o reciclemos tanto como podamos. De modo que el diseño productivo debe tener esto en consideración directamente en las etapas iniciales. 3. Las tecnologías de evolución rápida como la electrónica, que son sometidas a las más altas tasas de obsolencia tecnológica, necesitarían ser diseñadas para prever y acomodar actualizaciones físicas. Lo único que queremos hacer es deshacer un sistema informático entero, solo porque se ha dañado una sola parte o es obsoleto. Así que simplemente diseñamos los componentes para ser fácilmente actualizados pieza a pieza, estandarizados y universalmente intercambiables, presagiado por la actual tendencia de cambio tecnológico. Y cuando nos damos cuenta de que los mecanismos de preservación estratégica, la seguridad estratégica y la eficiencia estratégica son puramente consideraciones técnicas desprovistas de cualquier opinión humana o parcialidad, simplemente programamos estas estrategias en un ordenador, el cual puede sopesar y calcular todas las variables relevantes, permitiéndonos llegar siempre al método más favorable para la producción sostenible basado en los conocimientos actuales. Y aunque esto podría parecer complejo, en realidad es una calculadora glorificada, sin mencionar que dicha toma multivariada de decisiones y dichos sistemas de monitorización ya están siendo utilizados alrededor del mundo para propósitos aislados. Simplemente hay que expandirlo. Ahora bien, no solo tenemos nuestro sistema de administración de recursos, sino que también un sistema de administración de producción, los cuales son fácilmente automatizados por el ordenador para maximizar la eficiencia, la preservación y la seguridad. La realidad informativa es que la mente humana o incluso de un grupo de humanos no puede seguir lo que necesita. Seguimiento. Debe ser realizado por ordenadores y eso es posible. Y esto nos lleva al siguiente nivel, la distribución. ¿Qué estrategias de sostenibilidad tienen sentido? Bueno, ya que sabemos que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta y que se requiere energía para propulsar las máquinas de transporte, cuanto más corta la distancia de transporte, mayor será la eficiencia. Producir bienes en un continente y enviarlos a otro solo tiene sentido si los bienes en cuestión simplemente no pueden ser producidos en el área deseada. De otra forma, no es más que derrochador. Debemos producir localmente para que la distribución sea simple, rápida y que requiera la menor cantidad de energía posible. Llamaremos a esto la estrategia de proximidad.
lo que significa simplemente reducimos al máximo el transporte de bienes, sean materias primas o productos de consumo acabados. Claro está, puede que también sea importante saber qué bienes transportamos y por qué. Y esto cae en la categoría de la demanda. Y la demanda es simplemente lo que las personas necesitan para estar saludables y para tener una alta calidad de vida. El espectro de las necesidades materiales humanas va desde las necesidades vitales como comida, agua potable y refugio, hasta bienes sociales y recreativos que permiten relajación y disfrute personal y social, ambos importantes factores en el conjunto de la salud humana y social. Así que simplemente realizamos otra encuesta. Las personas describen sus necesidades, la demanda se evalúa, y la producción se inicia basada en dicha demanda. Y puesto que los niveles de demanda de diferentes bienes fluctúan naturalmente y cambiarán en diferentes regiones, debemos crear un sistema de supervisión de demanda, distribución, para evitar la sobreproducción o la escasez. Por supuesto, esta idea no es nueva. Se utiliza en las principales cadenas de tiendas actualmente para asegurar que su inventario se mantiene al día, solo que esta vez vamos a monitorizar globalmente. Pero un momento, no podemos entender completamente la demanda si no tenemos en cuenta el uso real del bien en sí mismo. ¿Es lógico y sostenible que cada ser humano tenga, digamos, una de cada cosa que se produce, sin importar su uso? No. Eso sería sencillamente derrochador e ineficiente. Si una persona tiene necesidad de un bien, pero esa necesidad dura, por ejemplo, 45 minutos al día de media, sería mucho más eficiente que ese bien estuviese disponible para ellos y para otros cuando lo necesitasen. Muchos olvidan que no es el bien lo que quieren, sino el propósito para que sirve ese bien. Cuando entendemos que el bien en sí mismo solo es tan importante como su utilidad, vemos que la restricción externa, o lo que podríamos llamar hoy propiedad, es extremadamente derrochador y medioambientalmente ilógico, en un sentido fundamental y económico. Así que necesitamos concebir una estrategia llamada acceso estratégico. Esta sería la base para nuestro sistema de supervisión de demanda-distribución, el cual garantiza que podamos satisfacer la demanda de las necesidades de la población para acceder a lo que sea que necesiten, cuando lo necesiten. Y en lo que respecta a adquirir los bienes físicamente, los centros de acceso centralizados y regionales tienen mucho más sentido, ya que la mayor parte estarían ubicados muy cerca de la población, y una persona simplemente llegaría, cogería el artículo, lo usaría, y cuando haya terminado y no lo necesite, lo devolvería. Parecido a cómo funcionan las bibliotecas hoy en día. De hecho, estos centros no solo existirían en la comunidad de la forma en cómo son las tiendas de hoy, sino que existirían en centros especializados de acceso, en áreas específicas, donde ciertos bienes son utilizados frecuentemente, ahorrando más energía con menos transporte repetido. Y una vez el sistema esté operativo, estará unido a nuestro sistema de gestión de producción y, por supuesto, a nuestro sistema de gestión de recursos, creando así una máquina de gestión económica global, unificada y actualización dinámica, que simplemente asegure que nos mantengamos sostenibles, comenzando por proteger la integridad de nuestros limitados recursos, trabajando para garantizar que solo fabriquemos los mejores y más estratégicos artículos posibles, mientras distribuyendo todo del modo más inteligente y eficiente posible. Y el resultado único de este método basado en la preservación, el cual es intuitivamente opuesto a muchos, es que este proceso de preservación y eficiencia lógico, ascendente y empírico, que solo puede determinar la verdadera sostenibilidad humana en el planeta, permitiría seguramente algo que nunca se ha visto en la historia humana: acceso a la abundancia, no solo para un porcentaje de la población mundial, sino para toda la civilización. Este modelo económico, tal como lo acabamos de resumir, este enfoque sistemático responsable hacia un manejo total de los recursos de la Tierra y proceso diseñado nuevamente nada menos que para cuidar de la humanidad en su totalidad de la manera más eficiente y sostenible, podría denominarse una economía basada en recursos. El concepto fue definido en los años 70 por el ingeniero social Jacques Fresco. Él entendió en ese entonces que la sociedad iba en curso de colisión entre la naturaleza y en sí misma, insostenible a todo nivel, y si las cosas no cambiaban, nos destruiríamos de una forma u otra. Todas esas cosas que estás diciendo, Jack, podrían ser construidas con lo que sabemos hoy, o estás adivinando, basado en lo que sabemos hoy.
No todas esas cosas pueden ser construidas con lo que sabemos hoy. Llevaría 10 años cambiar la superficie de la Tierra, reconstruir el mundo en un segundo jardín del Edén. La elección es tuya, la estupidez de una carrera de armas nucleares, el desarrollo de armas, tratar de resolver tus problemas políticamente eligiendo a este partido político o aquel partido político. Toda esta política está inmersa en corrupción. Déjame decirlo de nuevo, comunismo, socialismo, fascismo, los populares, los liberales, queremos absorber seres humanos. Todas las organizaciones que creen en una mejor vida para el hombre. No hay problemas de negros, o problemas de polacos, o problemas de judíos, o problemas de griegos, o problemas de mujeres. Hay problemas humanos. Yo no le temo a nadie, no trabajo para nadie. Nadie puede despedirme. No tengo jefe. Miedo de vivir en la sociedad en la que vivimos hoy. Nuestra sociedad no puede ser mantenida por este tipo de incompetencia. Era estupendo el sistema de libre empresa hace 35 años. Esta fue la última vez que fue útil. Ahora bien, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar o perecer. Las películas de terror del futuro serán nuestra sociedad, la forma que no funcionó y la política sería parte de su argumento. Mucha gente hoy en día usa el término ciencia fría porque es algo analítico, pero ni siquiera saben lo que significa analítico. Ciencia significa aproximación más cercana a la forma en que el mundo funciona. Así que decir la verdad es lo que es. Un científico no intenta llevarse bien con la gente. Tiene que cuestionar todo, y si descubre un experimento que demuestra que ciertos materiales tienen ciertas fortalezas, otros científicos han de ser capaces de duplicar ese experimento y obtener los mismos resultados. Incluso si un científico siente que el ala de un avión, debido a las matemáticas o cálculos, puede aguantar cierta cantidad de peso, aún así amontonan sacos de arena sobre ella para ver cuándo se rompe y dicen, ¿sabes, mis cálculos son correctos o son erróneos? Me encanta ese sistema porque está libre de parcialidad y libre de la creencia de que las matemáticas pueden resolver todos los problemas. También tienes que poner tus matemáticas a prueba. Creo que todo sistema que puede ser puesto a prueba debe ser probado, y todas las decisiones deben estar basadas en la investigación. Una economía basada en recursos es simplemente el método científico aplicado al interés social, un enfoque absolutamente ausente en el mundo de hoy. La sociedad es una invención técnica, y los métodos más eficaces de salud humana optimizada, producción física, distribución, infraestructura urbana y similares, residen en el campo de la ciencia y la tecnología, no en la política o la economía monetaria. Opera en la misma forma sistemática como, digamos, un avión, y no hay una manera liberal o conservadora de construir un avión. Asimismo, la naturaleza misma es el referente físico que usamos para demostrar nuestra ciencia, y es un sistema establecido, que solo emerge de nuestra creciente comprensión de ella. De hecho, no tiene en cuenta en absoluto lo que tú subjetivamente piensas o creas que es verdad. Lo que hace es más bien darte una opción. Puedes aprender y estar conforme con sus leyes naturales y comportarte en consecuencia, creando siempre buena salud y sostenibilidad. O puedes ir a contracorriente, inútilmente. No importa cuán firmemente crees que puedes levantarte y caminar por la pared que tienes enfrente, la ley de la gravedad no te lo permitirá. Si no comes, morirás. Si no te acarician cuando eres un bebé, morirás. Por duro que suene, la naturaleza es una dictadura, y podemos escucharla y ponernos en armonía con ella o sufrir las inevitables consecuencias adversas. Por tanto, una economía basada en recursos no es más que un conjunto de conocimientos vitales y probados, donde todas las decisiones se basan en una sostenibilidad humana y medioambiental optimizada. Toma en consideración la base vital, empírica, la cual todo ser humano comparte como una necesidad independientemente, de nuevo, de sus filosofías políticas o religiosas. No hay relativismo cultural en este enfoque. No es una cuestión de opinión. Las necesidades humanas son necesidades humanas y tener acceso a las necesidades vitales como aire limpio, comida nutritiva y agua potable, junto con un entorno positivamente motivador, estable, educativo y no violento, es exigido para nuestra salud física y psicológica, nuestra capacidad evolutiva y por tanto para la supervivencia de la especie en sí misma. Una economía basada en recursos estaría basada en los recursos disponibles,
No puedes llevar a mucha gente a una isla o construir una ciudad de 50,000 personas sin tener acceso a las necesidades vitales. Así que cuando uso el término enfoque sistemático exhaustivo, estoy hablando de hacer primero un inventario del área y determinar lo que esta zona puede abastecer. No es solo un enfoque arquitectónico, no es solo un enfoque de diseño, sino que el diseño debe estar basado en todos los requisitos para mejorar la vida humana. Y a eso es a lo que me refiero con una manera integrada de pensamiento. Alimentos, ropa, refugio, calidez, amor, todas las cosas que son necesarias. Si privas a la gente de alguna de ellas, tendrás un ser humano de menor valía, menos capaz de funcionar. Como se ha delineado previamente, los cimientos de una economía global basada en recursos, con enfoques sistémicos a la extracción, producción y distribución, se basan en un conjunto de verdaderos mecanismos económicos o estrategias que garantizan la eficiencia y la sostenibilidad en cada área de la economía. Entonces, continuando con estas líneas de pensamiento, a lo referente al diseño lógico, ¿qué sigue nuestra ecuación? ¿Dónde se materializa todo esto? Las ciudades. La llegada de la ciudad es una característica definitoria de la civilización moderna. Su papel es habilitar el acceso eficiente a las necesidades de la vida, junto con un mayor apoyo social e interacción comunitaria. Entonces, ¿cómo diseñaríamos una ciudad ideal? ¿En qué forma deberíamos hacerla? ¿Cuadrada? ¿Trapezoide? Bueno, dado que vamos a estar moviéndonos alrededor de ella, podríamos hacerla lo más equidistante posible, es decir, circular. ¿Qué debería contener dicha ciudad? Bien, necesitamos un área residencial, un sitio para la producción de bienes, un lugar para la generación de energía y espacio para la agricultura. Pero también necesitamos nutrirnos como seres humanos, por tanto, cultura, naturaleza, recreación y educación. Entonces incluyamos un agradable parque abierto, un área para entretenimiento, eventos, para propósitos culturales o socializar, e instalaciones educativas de investigación. Y como estamos trabajando con un círculo, parece racional colocar estas funciones en forma de cinturones basados en la cantidad de tierra necesaria para cada propósito, junto a la facilidad de acceso. Ahora bien, vayamos a lo específico. En primer lugar, necesitamos considerar la infraestructura central o los intestinos del organismo, de la ciudad. Estos serían los canales de transporte para el agua, productos, residuos y energía. Así como hoy contamos con sistemas de agua y alcantarillado subterráneos, en las ciudades extenderemos este concepto de canalización para integrar el reciclaje de residuos y los repartos en sí. No más carteros o basureros. Se incorpora en el diseño, incluso podríamos usar tuberías neumáticas automatizadas, tecnologías similares. Lo mismo va para el transporte. Tiene que ser integrado y estratégicamente diseñado para reducir o incluso eliminar la necesidad de los automóviles independientes y malgastadores. Tranvías eléctricos, cintas transportadoras y trenes magnéticos que pueden llevarte prácticamente a cualquier lugar de la ciudad, incluso arriba y abajo, además de conectarte con otras ciudades. Y por supuesto, en el caso de que un coche sea necesario, es automatizado por satélite para seguridad e integridad. De hecho, esta tecnología de automatización está funcionando ahora mismo. Los accidentes de coche matan alrededor de 1,2 millones de personas cada año, hiriendo a cerca de 50 millones de personas. Esto es absurdo, y no tiene por qué ser el caso. Entre el diseño eficiente de la ciudad y vehículos automatizados sin conductor, esta cifra de muertos puede ser virtualmente eliminada. Agricultura. Hoy en día, gracias a nuestros caóticos métodos para reducir costos industriales, utilizando pesticidas y fertilizantes excesivos y otros medios, hemos destruido exitosamente mucha de la tierra cultivable en el planeta, sin mencionar también la extensa intoxicación de nuestros cuerpos. De hecho, ahora las toxinas químicas industriales y agrícolas aparecen en casi todos los seres humanos examinados, incluyendo los bebés. Afortunadamente hay alternativas deslumbrantes, los métodos sin tierra de la hidroponía, aeroponía, que también reducen los requerimientos de nutrientes y agua hasta en un 75% de nuestro consumo actual. Los alimentos pueden ser ahora cultivados orgánicamente a escala industrial en cerradas granjas verticales, tal como en 50 pisos solares de un acre, virtualmente eliminando la necesidad de pesticidas y hidrocarburos en general. Este es el futuro del cultivo industrial de alimentos, eficiente, limpio y abundante. Así, tales sistemas avanzados serían en parte los que compondrían nuestro cinturón agrícola, produciendo todo el alimento necesario para toda la población, sin necesidad de importar nada del exterior, ahorrando tiempo, desperdicio y energía.
Hablando de energía, el cinturón energético funcionaría en un enfoque sistémico para extraer electricidad de nuestros abundantes medios renovables, específicamente el potencial eólico, solar, geotérmico, de calor diferencial, y si hay agua cerca, mareomotriz, undimotriz. Para evitar la intermitencia y asegurar un retorno positivo de energía neta, estos medios operarían en un sistema integrado, abasteciéndose mutuamente, fuera necesario y almacenando excedentes de energía en grandes supercondensadores bajo tierra, de modo que nada pueda ser desperdiciado. Y no solo la ciudad se autoabastece de energía, también estructuras específicas se abastecerán independientemente generando electricidad a través de pinturas fotovoltaicas, transductores, de presión estructurales, el efecto termópar y otras tecnologías vigentes, pero apenas utilizadas. Pero por supuesto, esto plantea la pregunta, para empezar, ¿cómo se crea esta tecnología y los bienes en general? Esto nos lleva a la producción. El cinturón industrial, además de tener hospitales y similares, será el centro de producción fabril, completamente localizado. En conjunto obtendría desde luego materias primas por medio del sistema global de gestión de recursos, recién presentado, con la demanda siendo generada por la propia población de la ciudad. En cuanto a la mecánica de producción, necesitamos abordar un nuevo y poderoso fenómeno que se desató hace muy poco en la historia humana y que está en vías de cambiarlo todo. Se llama mecanización y automatización del trabajo. Si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que casi todo lo que utilizamos hoy en día se fabrica automáticamente. Tus zapatos, tu ropa, tus electrodomésticos, tu coche, se fabrican con máquinas de modo automático. ¿Podemos decir que la sociedad no ha sido influenciada por estos importantes avances tecnológicos? Por supuesto que no. Estos sistemas en realidad imponen nuevas estructuras y necesidades y hacen que muchas otras cosas se vuelvan obsoletas. Así que hemos crecido en el desarrollo y uso de la tecnología de una manera exponencial. Y definitivamente la automatización va a continuar. No puedes detener tecnologías que simplemente tienen sentido. La automatización del trabajo a través de la tecnología es la base de cada importante transformación social en la historia de la humanidad. Desde la revolución agrícola y la invención del arado, a la revolución industrial y la invención de la máquina motorizada, hasta la era de la informática, en la que vivimos ahora fundamentalmente a través de la invención de la electrónica de avanzada y de los ordenadores. Y en lo que concierne a los métodos actuales de producción de avanzada, la mecanización está evolucionando ahora por sí sola, alejándose del método tradicional de montar las piezas dentro de una configuración hacia un método avanzado de crear productos enteros en un único proceso. Al igual que muchos ingenieros, me fascina la biología, porque está llena de ejemplos de piezas de ingeniería extraordinarias. ¿Qué es la biología? Esencialmente es el estudio de las cosas que se copian a sí mismas. Es de hecho la mejor definición de la vida que hemos logrado hasta hoy. Repito, como ingeniero siempre he estado intrigado con la idea de que las máquinas se copian a sí mismas. RepRap es una impresora tridimensional, es decir, que es una impresora que conectas a tu ordenador y en lugar de hacer diseños bidimensionales en hojas de papel, hace objetos reales físicos y tridimensionales. No es nada nuevo, las impresoras 3D existen desde hace aproximadamente 30 años. Lo más importante acerca de RepRap es que imprime la mayoría de sus partes. Entonces, si tienes una, podrías hacer otra y dársela a un amigo, como también podrías imprimir muchas otras cosas útiles. Desde la simple impresión de herramientas básicas desde tu casa hasta la impresión de un coche entero de una sola vez, la impresión moderna y automatizada en 3D tiene el potencial de prácticamente transformar cada área de producción, incluyendo la construcción de viviendas. El sistema de contour crafting, literal, elaboración de contorno, es realmente una tecnología de fabricación, la así llamada impresión 3D, y es cuando directamente se construyen objetos 3D desde un modelo computarizado. Gracias a contour crafting, será posible construir una casa de más de casi 200 metros cuadrados en un solo día. Únicamente con esta máquina. La razón por la cual las personas están interesadas en automatizar la construcción es porque realmente brinda muchos beneficios. Por ejemplo, la construcción es un trabajo bastante intenso. Y aunque provee de trabajo a un sector de la sociedad, también presenta problemas y complicaciones.
Por ejemplo, la construcción es el trabajo más peligroso que existe. Es peor que la minería y la agricultura. Tiene el nivel más alto de fatalidad en casi todos los países. Otro problema es el desperdicio. En promedio, en una casa en Estados Unidos genera de 3 a 7 toneladas de desperdicio al año. Esto es algo astronómico si se considera el impacto de la construcción, sabiendo que alrededor del 40% de todos los materiales en el mundo son utilizados en la construcción. Entonces tenemos un gran desperdicio de energía y recursos y un daño considerable al medio ambiente también. Construir casas utilizando martillos, clavos y madera con el nivel de nuestra tecnología hoy es realmente absurdo y correrá la misma suerte que la clase trabajadora con respecto a la fabricación en Estados Unidos. Recientemente hubo un estudio hecho por el economista David Autor del MIT que afirma que nuestra clase media está obsoleta y está siendo reemplazada por la automatización. De manera simple, hoy en día la mecanización resulta más productiva, eficiente y sostenible que la mano de obra en prácticamente todos los sectores de la economía. Las máquinas no necesitan vacaciones, descansos, seguros o pensiones y pueden trabajar 24 horas al día todos los días. La precisión y el potencial de producción en comparación con el trabajo humano es inigualable. En resumen, el trabajo humano repetitivo se está volviendo obsoleto y poco práctico en todo el mundo. Y el desempleo que ves hoy a tu alrededor es fundamentalmente el resultado de esta evolución de la eficiencia en la tecnología. Durante años, los economistas del mercado han descartado este patrón de crecimiento que se podría llamar desempleo tecnológico, por el hecho de que nuevos sectores siempre parecían emerger para reabsorber a los trabajadores desplazados. Hoy el sector de servicios es el único foco de actividad restante y actualmente emplea el 80% de los trabajadores en Estados Unidos, con la mayoría de los países industrializados presentando una proporción similar. Sin embargo, este sector está ahora siendo desafiado cada vez más por kioscos automatizados, restaurantes automatizados e incluso tiendas automatizadas. Hoy finalmente los economistas están reconociendo lo que han estado negando durante años. No solo el desempleo tecnológico está agravando la presente crisis laboral que vemos en todo el mundo, causada por la caída de la economía global, sino que cuanto más profundiza la recesión, más rápido se mecaniza la industria. La trampa, que no se ha comprendido tan bien, es que cuanto más rápido se mecanizan para ahorrar dinero, más desplazan a la gente y más reducen el poder adquisitivo del público. Esto quiere decir que mientras las corporaciones pueden producir todo más barato, cada vez menos personas tendrán dinero para comprar cosas sin importar lo baratas que sean. Esto implica que el juego del trabajo por ingresos llega lentamente a su fin. De hecho, si tomas un momento para reflexionar acerca de los trabajos que existen hoy en día, que podrían ser absorbidos ya mismo por la automatización, si se aplicara el 75% de la mano de obra global, podría ser reemplazada por la mecanización mañana mismo. Y esto es porque, en una economía basada en recursos, no hay un sistema monetario de mercado ni tampoco dinero, porque no se necesitan. Una economía basada en los recursos reconoce la eficiencia de la mecanización y la acepta por lo que ofrece. No lucha contra ella, como lo hacemos nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque es irresponsable no hacerlo, dado cualquier interés en eficiencia y sostenibilidad. Y esto nos trae de vuelta a nuestro sistema urbano. En el centro está la cúpula central, la cual no solo alberga los complejos educativos y la central de transportación, también aloja la unidad central que ejecuta las operaciones técnicas de las ciudades. La ciudad es, de hecho, una gran máquina automatizada. Tiene sensores en todos los cinturones técnicos para monitorizar el progreso agrícola, la recolección energética, producción, distribución y similares. Ahora bien, ¿serían necesarias las personas para supervisar estas operaciones en caso de mal funcionamiento o similar? Lo más probable es que sí, pero ese número se reduciría con el tiempo, a medida que las mejoras continúen. Sin embargo, a partir de hoy, tal vez el 3% de la población de una ciudad sería necesaria para este trabajo, cuando lo desglosas. Y una cosa queda clara, que en un sistema económico que está verdaderamente diseñado para cuidarte y asegurar tu bienestar, sin tener que someterte a una dictadura privada a diario, normalmente mediante un trabajo en muchos casos innecesario o socialmente inútil, para paliar una deuda que no existe solo para pagar los gastos, es de esperar que la gente ofrecerá voluntariamente su tiempo para mantener y mejorar un sistema que en realidad cuida de ellos.
Y junto con este asunto del incentivo, viene la suposición común que si no hay ninguna presión externa para que uno trabaje para vivir, la gente simplemente se quedaría sentada haciendo nada, convirtiéndose en una bola de grasa perezosa. Esto es un disparate. El sistema laboral que tenemos hoy en día es en realidad el generador de pereza y no una solución a ella. Si haces memoria de cuando eras niño lleno de vida, interesado en comprender cosas nuevas, probablemente creando y explorando, pero a medida que el tiempo pasó, el sistema te empujó hacia el objetivo de averiguar cómo generar dinero. Y desde una educación temprana hasta los estudios universitarios, se te está limitando, solo para emerger como una pieza más en el engranaje de un modelo que envía todos tus frutos al 1% que está en la cima. Ahora, los estudios científicos han demostrado que efectivamente la gente no está motivada por recompensas monetarias cuando se refiere al ingenio y la creación. La creación en sí es la recompensa. El dinero, de hecho, parece servir solo como un incentivo para acciones banales y repetitivas. Un papel que acabamos de mostrar puede ser reemplazado por una máquina. Cuando a una innovación se refiere, el uso real de la mente humana, el incentivo monetario ha demostrado ser un obstáculo, interfiriendo y apartándose del pensamiento creativo. Y esto puede llegar a explicar por qué Nikola Tesla, los hermanos Wright y otros inventores que han contribuido enormemente a nuestro mundo actual nunca demostraron algún interés monetario para realizar sus inventos. El dinero es, de hecho, un incentivo falso y causa 100 veces más distorsión que contribución. Buenos días, clase. Por favor, sentaos. Me gustaría empezar por preguntarle a cada uno de vosotros qué queréis ser cuando seáis mayores. ¿Quién quiere ir primero? Bueno, ¿qué tal tú, Sara? Yo quiero trabajar en McDonald's como mi mamá. Una tradición familiar, ¿cierto? ¿Qué tal tú, Linda? Yo quiero ser una prostituta en la ciudad de Nueva York. Ya veo. Chica con glamour, muy ambiciosa. ¿Y tú, Tommy? Yo quiero ser un hombre de negocios, rico y elitista que trabaja en Wall Street y que lucra con el colapso de economías extranjeras, emprendedor. Y qué bueno ver algunos intereses multiculturales. Víctimas de la cultura. Como ya ha sido mencionado, una economía basada en recursos aplica el método científico para el bien de la sociedad. Y esto no se limita solamente a la eficiencia técnica. También considera directamente el bienestar social y humano, y que lo compone. ¿De qué sirve un sistema social si a fin de cuentas no produce felicidad y convivencia en paz? Así que es importante señalar que con la eliminación del sistema monetario y las necesidades de vida provistas, veríamos una reducción global del crimen de aproximadamente un 95%, casi de inmediato, debido a que no habría nada que robar, malversar, estafar o cosas por el estilo. El 95% de las personas encarceladas actualmente están ahí por haber cometido un crimen relacionado con el dinero o el abuso de drogas. Y el abuso de drogas es un trastorno, no un crimen. ¿Y qué hay del otro 5%, los verdaderamente violentos? Hay que aceptar que ellos simplemente nacieron malvados y esto no tiene remedio. La razón por la que francamente pienso que es una pérdida de tiempo involucrarse con juicios de valor moral acerca de la violencia de las personas es porque no avanza en absoluto nuestro conocimiento, ni las causas, ni de la prevención del comportamiento violento. La gente a veces me pregunta si creo en perdonar criminales. Mi respuesta es, no, no creo en el perdón, como tampoco creo en la condena. Solo si nosotros como sociedad logramos adoptar la misma actitud de tratar la violencia como un problema de salud pública y medicina preventiva, en vez de un mal moral. Solo cuando hagamos ese cambio en nuestras actitudes, suposiciones y valores, realmente lograremos reducir el nivel de violencia en lugar de estimularlo, que es lo que hacemos actualmente. Cuanta más justicia buscas, más daño te haces, porque no existe tal cosa como justicia. Lo único que existe es lo que hay ahí fuera. Eso es todo. En otras palabras, si la gente está condicionada a ser racistas, intolerantes, si son criados en un entorno que lo aboga,
¿Por qué culpas a la persona por ser así? Son víctimas de una subcultura. Por lo tanto, hay que ayudarles. En fin, debemos repensar el entorno que provoca comportamientos aberrantes. Ese es el problema, no meterle a una persona en la cárcel. Por ese motivo, conceptos tales como jueces, abogados, libertad de elección son peligrosos, porque conllevan desinformación sobre que si una persona es mala o es un asesino en serie. Los asesinos en serie se crean. Lo mismo que soldados se convierten en asesinos en serie cuando les equipamos con metralletas. Se convierten en máquinas de matar. Pero nadie les ve como asesinos o matones, ya que eso es natural. Entonces culpamos a la gente. Decimos, y bueno, este hombre era un nazi. Torturaba judíos. No, él fue formado para torturar judíos. Si aceptamos el hecho de que las personas hacen sus elecciones individuales y son libres de hacerlas, donde libres de elegir significa sin ser influenciado, veremos que en verdad estamos influenciados en todas nuestras elecciones por la cultura en la que vivimos, por nuestros padres y por los valores que predominan alrededor nuestro. Entonces estamos influenciados, así que no puede haber libre elección. ¿Cuál es el mejor país del mundo? La verdadera respuesta es, no he estado en todos los países del mundo, por tanto, no sé lo suficiente acerca de diferentes culturas para responder a esa pregunta, pero no conozco a nadie que diga eso. Dicen, tiene que ser Estados Unidos. El mejor país del mundo. No existe encuesta alguna. ¿Has estado en la India? No. ¿Has estado en Inglaterra? No. ¿Has estado en Francia? No. Entonces, ¿en qué basas tu suposición? No pueden responder y se lo toman mal contigo. Dicen, joder, ¿quién demonios eres tú para decirme qué pensar? Ya sabes, no olvides que estás tratando con gente aberrante. Ellos no son los responsables de las respuestas que dan. Son víctimas de la cultura. Y eso significa que han sido influenciados por su cultura. Cuando se habla de una economía basada en recursos, suele haber una serie de argumentos que siempre surgen. Oye, espera un momento. Yo sé lo que es esto, pero si esto es marxismo, amigo, Stalin mató 800,000 millones de personas con ideas como esta. Mi padre murió en el Gulag, comunista, fascista, si no te gusta América, pírate. Abajo el nuevo orden mundial. A ver, calmaos todos. Y mientras la racionalidad de la audiencia crecía, sorprendida y confundida, de repente el narrador sufrió un fatal ataque al corazón, y la película de aparente propaganda comunista dejó de existir. Error del sistema. Copia de seguridad iniciada. Restaurada. Pero sabes, les he dicho ese tipo de cosas a varios expertos como el Club de Roma y demás, y todos me dicen, marxista. ¿Pero qué marxista? ¿De dónde sacan eso? Es como si tuvieran este ícono y se aferraran a él. Es su santo grial. Es tan sencillo. La gente pregunta si soy socialista o comunista o capitalista, y yo les digo que no soy ninguno de ellos, porque pensáis que son las únicas alternativas. Todas las construcciones políticas fueron creadas por escritores que asumieron que vivíamos en un planeta con recursos ilimitados. Ninguna de esas filosofías políticas contempla siquiera que pueda haber escasez de algo. Creo que comunismo, socialismo, libre empresa y fascismo, todas son parte de una evolución social. No puedes dar un gran paso de una cultura a otra. Hay sistemas intermedios. Antes que cualquier ismo, tenemos una vida base, y la vida base son, como acabo de describir, las condiciones requeridas para vivir a nivel muy biológico. Por tanto, el aire que respiramos, el agua que bebemos, la seguridad que tenemos, la educación a la que tenemos acceso, todas esas cosas que compartimos y usamos y de las que ningún tipo de vida ni de cultura puede prescindir. Así que tenemos que cambiar nuestro enfoque hacia la base vital. Y la base vital no es ningún ismo, es el análisis del valor vital. El colmo. Es simplemente una cuestión de hechos históricos que la cultura intelectual dominante de cualquier sociedad en particular refleje los intereses del grupo dominante en esa sociedad. En una sociedad que tiene esclavos, las creencias sobre los seres humanos, los derechos humanos, etc., reflejarán las necesidades de los esclavistas.
En la sociedad, repito, que está basada en el poder de algunas personas para controlar y sacar provecho de las vidas y el trabajo de millones de otras. La cultura intelectual dominante refleja las necesidades del grupo dominante. Por lo tanto, si lo observas en todos los ámbitos, las ideas que difunden la psicología, la sociología y la historia, y la economía política, y la ciencia política, todas reflejan ciertos intereses elitistas. Y los académicos, que lo cuestionan demasiado, tienden a ser dejados de lado o a ser vistos como una especie de radicales. Los valores dominantes de una cultura tienden a sostener y perpetuar lo que es recompensado por esa cultura. Y en una sociedad donde el éxito y el estatus se mide por la riqueza material, no por la contribución a la sociedad, es fácil ver por qué hoy el mundo se encuentra en el estado que está. Lo que vivimos es un trastorno en el sistema de valores, completamente desnaturalizado, donde la prioridad de la salud personal y social se han vuelto secundarias a las nociones perjudiciales de la riqueza artificial y el crecimiento ilimitado. Y como un virus, este trastorno se impregna en todas las facetas del gobierno, los medios de comunicación, el entretenimiento e incluso el ámbito académico. Incorporados en su estructura, hay mecanismos de protección frente a cualquier cosa que pueda interferir. Discípulos de la religión del mercado monetario, los guardianes autoproclamados del status quo, buscan constantemente maneras de evitar cualquier tipo de pensamiento que pueda interferir con sus creencias. Las más comunes de ellas son las dualidades proyectadas. Si no eres republicano, debes ser demócrata. Si no eres cristiano, podría ser satánico. Y si crees que la sociedad puede mejorar, considerar, quizás, ocuparse de todas las personas, te tachan de utopista. Y la más insidiosa de todas, si no estás a favor del libre mercado, seguramente estás en contra de la libertad en sí. Creo fuertemente en la libertad. Cada vez que escuchas la palabra libertad o injerencia del gobierno, lo que quiere decir realmente es bloqueo de la maximización de la conversión de dinero en más dinero para los poseedores de dinero privado. No hay más. Todo lo demás que digan, oh, necesitamos más productos para la gente, o esto es la libertad frente a la tiranía, etc., cada vez que lo veas, lo puedes descodificar de esta manera, y creo que encontrarás una correlación unívoca. Y esto en cierto sentido lo podemos llamar una sintaxis reguladora de la comprensión y del valor. Así esta sintaxis regula, incluso sin que se den cuenta, de modo que pueden decir, oh, no fue mi intención en absoluto. Pero de hecho, eso es lo que hacen. Del mismo modo que utilizas una gramática donde hay ciertas reglas que siguen sin reconocer lo que son estas reglas. Y entonces lo que tenemos es lo que yo llamo subyacente sintaxis dominante del valor. Así pues, cada vez que utilicen estas expresiones injerencia del gobierno, falta de libertad, o progreso, o desarrollo, puedes decodificarlas todas para que vuelvan a significar lo que acabo de escribir. Por supuesto, cuando escuchas la palabra libertad, suelen aparecer junto con otra frase muy interesante, democracia. Es fascinante cómo la gente hoy en día parece creer que ellos realmente tienen la influencia relevante en lo que hacen sus gobiernos, olvidándose que la verdadera naturaleza de nuestro sistema ofrece todo a la venta. El único voto que cuenta es el voto monetario, y no importa cuánto grite cualquier activista acerca de ética y responsabilidades. En un sistema de mercado, cada político, cada legislación y por consecuencia cada gobierno está a la venta. E inclusive con los $20 billones del rescate bancario que comenzó en 2007, una cantidad de dinero que pudo haber cambiado, digamos, la infraestructura energética global por métodos totalmente renovables, en lugar de haberla dirigido a una serie de instituciones que literalmente no hacen nada para ayudar a la sociedad, instituciones que podrían ser eliminadas el día de mañana sin ningún recurso. El condicionamiento ciego de que la política y los políticos existen por el bien del pueblo aún continúa. El hecho es que la política es un negocio, nada diferente de cualquier otro en un sistema de mercado, y se preocupan por sus propios intereses antes que cualquier otra cosa.
Siendo honesto, no creo en la acción política de cualquier tipo. Creo que el sistema se contrae y se expande como él mismo lo requiere. Él mismo acomoda estos cambios. Yo creo que el movimiento de los derechos civiles era un arreglo de parte de los dueños de este país. Creo que ven dónde se encuentran sus intereses personales. Ven que cierta cantidad de libertad parece buena, una ilusión de libertad. Darles a esta gente un día para votar cada año, para que así tengan la ilusión de tener una elección insignificante. Elección insignificante, que vayamos como esclavos y digamos, mirad, he votado. Los límites del debate en este país están establecidos antes de que el debate siquiera comience, y todos los demás quedan al margen, y se les hace parecer o comunistas, o algún tipo de persona desleal, un chiflado, les gusta esta palabra, o lo que ahora suele ser conspiración. Se ha conseguido que este tema sea algo que debería ser considerado ni por un minuto, que los poderosos puedan reunirse y tener un plan. Eso no pasa. Eres un chiflado, un conspiratista. Y de todos los mecanismos de defensa de este sistema, hay dos que surgen repetidamente. El primero es la idea de que el sistema ha sido la causa del progreso material que hemos visto en este planeta. Pues no. Básicamente existen dos causas fundamentales que han creado el aumento de la llamada riqueza y del crecimiento de la población que vemos hoy en día. Uno, el avance exponencial de la tecnología de producción, por lo tanto el ingenio científico. Y dos, el descubrimiento inicial de la abundante energía de hidrocarburos que actualmente es la base del sistema socioeconómico entero. El sistema de libre mercado capitalista, sistema monetario de mercado, llámalo como quieras, no ha hecho nada, excepto que montarse sobre la ola de estos acontecimientos con un sistema de incentivos distorsionado y un extremadamente azaroso y desigual método de utilización y distribución de esos frutos. La segunda defensa es un prejuicio social agresivo, generado por años de propaganda, que ve cualquier otro sistema social como una ruta a lo que llaman tiranía, mencionando casualmente los nombres de Stalin, Mao, Hitler y las otras cifras de muertes que causaron. Bien, por muy despóticos que estos hombres hayan sido, junto con los efectos sociales que perpetúan cuando se trata del juego de la muerte de asesinatos sistemáticos diarios y masivos de seres humanos, nada en la historia humana se compara con lo que tenemos hoy. Hambrunas, al menos durante el último siglo de nuestra historia, no han sido causadas por falta de alimentos. Han sido causadas por la relativa pobreza, los recursos económicos que estaban tan injustamente distribuidos que los pobres simplemente no tenían suficiente dinero con el que comprar la comida que hubiera estado accesible si hubiera podido pagar por ella. Este sería un ejemplo de violencia estructural. Otro ejemplo en África y otras áreas. Me enfocaré particularmente en África. Decenas de millones de personas están muriendo de SIDA. ¿Por qué están muriendo? No es porque no sepamos cómo tratar el SIDA. Tenemos millones de personas en los países ricos que lo llevan estupendamente bien, porque tienen medicinas que tratan esta enfermedad. Las personas de África se mueren de SIDA. No están muriendo a causa del virus VIH. Están muriendo porque no tienen el dinero cómo pagar por las medicinas que los mantendrían con vida. Gandhi vio esto. Dijo, la forma de violencia más mortal es la pobreza. Y eso es absolutamente cierto. La pobreza mata mucha más gente que todas las guerras, todos los asesinos, todos los suicidios de la historia. No solo la violencia estructural. Mata más gente que todo el comportamiento violento. La violencia estructural es también la mayor causa del comportamiento violento. Más allá del pico. El petróleo es la base de y está presente en todo el edificio de la civilización humana. Hay 10 calorías de energía de hidrocarburos, petróleo y gas natural en cada caloría de comida que tú y yo comemos en el mundo industrializado. Los fertilizantes se hacen a partir del gas natural. Los pesticidas se hacen con petróleo. Manejas máquinas propulsadas por petróleo para plantar, arar, irrigar, cosechar, transportar, empaquetar. Envuelves la comida en plástico, eso también es petróleo. Todo el plástico es petróleo. Hay 30 litros de petróleo en cada neumático. El petróleo está en todos lados. Es ubicuo. Y es solo por el petróleo que hay casi 7,000 millones de personas en este planeta ahora mismo. La llegada de esta energía fácil y barata, que es, por cierto, equivalente a billones de esclavos trabajando 24 horas al día,
cambió el mundo de un modo tan radical durante el último siglo que la población se ha incrementado 10 veces. Pero para 2050 las reservas petrolíferas serán capaces de mantener a menos de la mitad de la población mundial actual en su presente modo de vida. Entonces la magnitud del ajuste para vivir de modo diferente es enorme. Hoy el mundo está usando 6 barriles de petróleo por cada uno hallado. Hace 5 años eran 4. Dentro de un año serán 8 barriles por cada uno hallado. Lo que me inquieta es la falta de cualquier esfuerzo real de los gobiernos mundiales y de los líderes de la industria mundial por hacer algo diferente. Tenemos esta especie de intentos de generar más energía eólica y quizás hacer algo con la mareomotriz. Tenemos intentos de hacer nuestros coches un poco más eficientes, pero no hay nada que realmente se acerque a la revolución. Todo esto tiene muy poca relevancia y creo que es bastante aterrador. Y los gobiernos que son dirigidos por estos economistas, quienes realmente no aprecian de qué estamos hablando, tratan de estimular el consumismo para restablecer la prosperidad pasada, con la esperanza de que puedan restablecer el pasado. Están imprimiendo todavía más dinero careciendo de cualquier garantía. Así, si la economía mejora y se recupera, y el famoso crecimiento regresa, será solamente pasajero, porque en un corto periodo de tiempo, contando en meses más que en años, volverá de nuevo a traspasar la barrera de abastecimiento. Habrá de nuevo una alza súbita de los precios y una recesión más profunda. Así que pienso que nos dirigimos a una serie de círculos viciosos. Entonces tienes el crecimiento económico, picos de los precios. Todo se viene abajo, ahí es donde estamos ahora. Luego comienza a subir de nuevo. Pero lo que tenemos ahora es esta área en donde no es posible producir más energía barata. Estamos en el pico, estamos en la cuesta para abajo en la producción de petróleo. No hay forma de que saques nada más del suelo más rápidamente, lo que significa que las cosas se detienen. El precio del petróleo cae, como lo que sucedió a principios de 2009. Pero entonces, al haber una recuperación, el precio del petróleo vuelve a subir. Recientemente ha estado rondando en unos $80 el barril, y con el colapso financiero y económico a la gente se le está haciendo difícil pagar este precio. Actualmente la producción mundial del petróleo es alrededor de 86 millones de barriles diarios. A lo largo de 10 años, vemos cerca de 14 millones de barriles al día teniendo que ser reemplazados. No hay nada disponible que pueda siquiera acercarse a satisfacer el 1% de este tipo de demanda. Si no hacemos algo ya, habrá una gran deficiencia energética. Pienso que el gran error está en no haber reconocido hace unos 10 años que necesitaba hacerse un esfuerzo concentrado para desarrollar estas formas sostenibles de energía. Pienso que eso es algo que nuestros nietos nos van a reprochar con mucha incredulidad. Sabías que era un recurso limitado. Entonces, ¿cómo pudiste crear vuestra economía a base de algo que iba a desaparecer? Por primera vez en la historia de la humanidad, la especie se enfrenta al agotamiento de un recurso básico central a nuestro actual sistema de sobrevivencia. Y el colmo de todo esto es que aún con el petróleo haciéndose más escaso, el sistema económico aún impulsará ciegamente su modelo canceroso de crecimiento para que la gente pueda salir y comprar más vehículos impulsados con petróleo para generar PIB y trabajos, aumentando el declive. ¿Hay soluciones para reemplazar el edificio de la economía de hidrocarburos? Por supuesto. Pero el camino que se necesita para lograr estos cambios no se manifestará a través de los protocolos del sistema de mercado requeridos, pues las nuevas soluciones solo pueden ser implementadas a través del mecanismo de ganancias. La gente no está invirtiendo en energías renovables porque no vale la pena económicamente, tanto a corto como a largo plazo. El compromiso necesario para que esto ocurra solo puede pasar con grandes pérdidas económicas. Por lo tanto, no hay incentivos monetarios. Y dentro de este sistema, si no hay un incentivo monetario, las cosas no suceden. Y encima de todo, el pico del petróleo es solo una de las muchas consecuencias que surgen de este casi desastre ferroviario, socioambiental, cuya velocidad va en aumento. Otros incluyen la disminución de agua dulce, el sustento mismo para nuestra existencia, que muestra que actualmente hay escasez para 2,8 mil millones de personas y que esta va en camino a alcanzar los 4 mil millones para el 2030. Producción de alimentos, la destrucción de tierras cultivables, de donde viene el 99,7% de todos los alimentos destinados para el consumo humano hoy en día, está ocurriendo hasta 40 veces más rápido de lo que se reabastece en los últimos 40 años.
El 30% de la tierra cultivable se ha convertido en tierra improductiva, sin mencionar el hecho de que los hidrocarburos son la columna vertebral de la agricultura de hoy. Y como estos disminuyen, también lo hará el suministro de alimentos. En cuanto a los recursos en general, con nuestros modelos actuales de consumo para el año 2030 necesitaremos 2 planetas para continuar este ritmo. Todo esto sin siquiera mencionar la continua destrucción de la biodiversidad vital, causando espasmos de extinción y la desestabilización del medio ambiente en todo el mundo. Y con todas estas disminuciones nos encontramos con el crecimiento casi exponencial de la población, que para el año 2030 podría haber más de 8.000 millones de personas en este planeta. Solo la producción de energía tendría que aumentar un 44% en 2030 para satisfacer dicha demanda. Y de nuevo, ya que el dinero es el único promotor de la acción, vamos a esperar que algún país de este planeta vaya a ser capaz de pagar por los enormes cambios necesarios para revolucionar la agricultura, el tratamiento de aguas, la producción de energía y todo lo demás. Cuando la deuda global es un esquema de pirámide que lentamente está deteniendo el mundo entero, sin mencionar el hecho de que el desempleo que ves hoy en día se va a convertir en norma por la naturaleza del desempleo tecnológico. Los trabajos no van a volver. Y por último, un poco de contexto social. Desde 1970 hasta 2010, la pobreza en este planeta se duplicó a raíz de este sistema. Y dado nuestro actual estado, ¿crees honestamente que verás algo menos que más duplicación, más sufrimiento y más hambruna? El comienzo. No va a haber ninguna recuperación. Esta no es una larga depresión de que algún día vamos a salir. Yo pienso que la próxima fase vamos a ver después de la siguiente ronda de colapsos económicos es la inquietud civil en masa, cuando los cheques de desempleo dejen de ser pagados porque los estados no tienen más dinero. Y cuando las cosas se vuelven tan malas que la gente pierda confianza en sus líderes electos y demande cambio, siempre que no nos matemos unos a los otros, el medio ambiente en el proceso, tengo miedo de que lleguemos al punto de no retorno. Y eso me preocupa sin cesar. Hacemos todo lo que podemos para evitar esa condición. Es evidente que estamos al borde de una gran transición de la vida humana. Eso a lo que nos enfrentamos ahora es un cambio fundamental en la vida que hemos conocido durante el siglo pasado. Tiene que haber una relación entre la economía y los recursos de este planeta. Los recursos son, por supuesto, la vida animal y vegetal, la salud de los océanos y todo lo demás. Este es un paradigma monetario que no parará hasta que no haya matado al último ser humano. El endogrupo hará lo que pueda para permanecer en el poder, y debemos tenerlo presente. Si hace falta, usarán el ejército, la marina, los abogados, todo lo que sea necesario para seguir en el poder. No renunciarán al poder, porque no conocen ningún otro sistema que permita perpetuar a los de su clase.
Las tasas de crimen en Occidente están a la alza. La ONU declara el estado de emergencia global. La tasa de desempleo en el mundo alcanza el 65%.